Yo, la verdad, se habrán dado cuenta a estas alturas, he perdido, bueno, realmente no lo tuve nunca, pero no tengo ese miedo que tiene el Partido Popular a que ustedes me llamen franquista y, por tanto, pues puedo hablar con bastante libertad. Entonces, ustedes me critican aquí en estas Cortes de Castilla y León que yo no condeno el franquismo. Pues bien, yo le voy a decir una cosa. Yo lo que no condeno es la decisión de mantenernos neutrales en la Segunda Guerra Mundial. Tampoco condeno la decisión de acoger a miles de refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, refugiados de verdad. Tampoco condeno el crecimiento económico e industrial propiciados por los planes de desarrollo como el Plan de Promoción Industrial que tuvimos en nuestra ciudad natal, la ciudad de Burgos. Tampoco condeno la apertura al exterior, la celebración de acuerdos con los Estados Unidos de Norteamérica, ni el aumento del turismo y las exportaciones. Y tampoco condeno todas las reformas sociales, sobre todo en materia laboral, que se hicieron en el régimen anterior a 1978. ¿Pero qué quiere que le diga? Tampoco reivindico el legado de los líderes violentos del Partido Socialista, tampoco reivindico la persecución religiosa a los católicos, con la mayor aportación de mártires a la Iglesia Católica del siglo XX que hicieron ustedes. Tampoco reivindico, como ya he dicho, la falsificación de las actas que permitieron el fin de la democracia parlamentaria en España en febrero de 1936. Tampoco reivindico el golpe de Estado de octubre de 1934 impulsado por ustedes junto con otras organizaciones de izquierdas. Y tampoco reivindico, y esto es algo que ustedes impiden con estas leyes globales y de brocha gorda, los excesos de la guerra civil. Tampoco reivindico los excesos de la posguerra y todos aquellos horrores. Tampoco reivindico el bombardeo de Guernica, como se puede usted imaginar. Tampoco reivindico el asesinato de Federico García Lorca y, por tanto, tampoco reivindico la limitación de derechos civiles, políticos y sindicales que nosotros sí que queremos defender, porque nosotros lo que queremos de una vez por todas en España es una democracia seria, real y constructiva, no como la que ustedes nos quieren imponer, limitándonos la libertad de pensamiento e imponiéndonos una versión histórica única, falsa, sectaria y mutilada. Buenos días, señorías. Hoy debatimos por fin, cuando tocaba por turno ordinario, la toma en consideración de la proposición de ley de Concordia. Permítame que destaque lo anterior después de la sorprendente, inédita y torpe maniobra tramposa que pretendió llevar a cabo el Grupo Parlamentario Popular durante la última Junta de Portavoces de estas Cortes de Castilla y León. Esta maniobra consistió en volver a pedir un informe no preceptivo para este tipo de iniciativa parlamentaria, como es el informe del Consejo Consultivo. Ese informe ya lo había pedido el Grupo Parlamentario Popular y la Mesa ya lo había rechazado, y por eso la Mesa lo ha vuelto a rechazar como era previsible. Después de naufragar esa iniciativa, con la que el Grupo Parlamentario Popular solo quería crear una apariencia engañosa de cara a su electorado y dar una nueva patada hacia adelante, estos anunciaron directamente que retiraban su apoyo a una proposición de ley que ellos mismos registraron hace pocos meses de manera conjunta con el Grupo Parlamentario Vox. Hay que destacar una cuestión. Estas dos maniobras son absolutamente excepcionales, especialmente la primera. Ninguna proposición de ley en las dos últimas legislaturas ha sido aprobada con informe del Consejo Consultivo en estas Cortes. ¿Qué clase de respeto al pluralismo político y al funcionamiento ordinario de estas Cortes es intentar evitar que una proposición de ley que cumple todos los requisitos para avanzar en su tramitación no pueda ser tomada en consideración en el Pleno? Esta es la concepción que tiene el PP de la democracia parlamentaria. El parecido con el PSOE de Pedro Sánchez es cada día más lamentable. Pero en cualquier caso, ¿es razonable dudar de la legalidad o la constitucionalidad de una proposición de ley que lo que hace es ampliar los derechos de las víctimas y que propone la concordia? De ser así, ¿qué parte de la ley genera dudas al Grupo Parlamentario Popular? Y si de verdad les genera dudas, ¿por qué registraron la ley con su redacción actual? ¿Por qué firmaron la proposición de ley? ¿Por qué la registraron con nosotros? ¿Por qué la han estado defendiendo hasta antes de ayer? ¿Será porque la propia Junta de Castilla y León acordó formalmente el 25 de abril, previa deliberación del Consejo de Gobierno, manifestar su criterio favorable, alegando que se mantienen e incrementan los derechos de las víctimas? ¿Por qué el señor González Gago, actual consejero de Presidencia y anterior jefe de los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, que culminó la negociación de la proposición de ley por la parte del Partido Popular, no puso ninguna objeción? ¿Por falta de diligencia? ¿O porque realmente no hay ninguna duda jurídica seria sobre la constitucionalidad de la proposición de ley? La verdad es que el cambio de postura del Partido Popular en esta materia es incomprensible, aunque faltaría la verdad si dijera que nos ha pillado por sorpresa. El PP es así, estos son sus principios y si no les convienen, aquí tienen otros.
Serán ellos los que tengan que dar las correspondientes explicaciones a sus votantes sobre las razones para desmarcarse de una ley justa y necesaria pactada por PP y Vox después de una intensa negociación entre ambas formaciones políticas. Aprovecho para hacer un recordatorio, bastante obvio por otra parte, a todos los miembros del Gobierno regional y, de paso, a todas sus terminales mediáticas del Partido Popular, que repiten como loritos los argumentarios pobres que les hacen llegar. En Castilla y León gobiernan ustedes en solitario, además en minoría. Aquí no gobierna el señor Tudanca, aunque a veces lo parezca. Y nosotros hemos pasado a la oposición por sus incumplimientos reiterados del pacto de gobierno entre PP y Vox. No solo en política migratoria, esa solo fue la gota que colmó el vaso. Y llegados a este punto, que no les quepa ninguna duda de que les vamos a hacer oposición. Claro que sí, y no una oposición superficial. Vamos a hacer una oposición contundente y vamos a exponer sus vergüenzas y les vamos a poner frente al espejo y vamos a exprimir la infinidad de contradicciones que tienen ustedes y a pedirles cambios políticos reales y no meramente estéticos como los que ustedes pretenden llevar a cabo, restando oportunidades de desarrollo a esta comunidad. Y si su plan es hacer seguidismo en las políticas del PSOE, como parece en tantos y tantos temas, nuestra oposición va a ser todavía más firme y contundente. Y si esto les incomoda, pues haberlo pensado mejor antes de estafar a sus votantes y ponernos a nosotros, sus anteriores socios, la última zancadilla. ¿Pensaban que sus incumplimientos graves y reiterados del pacto de gobierno les iban a salir gratis? No se equivoquen, vamos a defender los principios de nuestros votantes. Y uno de esos compromisos es acabar con su decreto de memoria histórica del año 2018. Así que vayamos directamente al asunto. Permítame que introduzca el tema con una cita. Empezaron llamándola así, memoria histórica. Ahora la llaman memoria democrática. Pronto la llamarán, ya ha habido alguna que otra sugerencia en ese sentido, Ministerio de la Verdad. No estamos en 1984, pero la sombra de Orwell es alargada. Y la de Aldous Huxley y su mundo feliz también. Y la de tantos otros. Utopías que se convierten en distopías. Estas palabras no son mías, sino de nuestro premio de las letras de Castilla y León del año 2023, don Fernando Sánchez Dragó, que en paz descanse. ¿Qué llevó al Partido Popular de Castilla y León a promover motu propio un decreto de memoria histórica en 2018? ¿Se le exigió el PSOE? ¿Informaron a sus votantes de sus intenciones al respecto? ¿Quién sabe? Aunque tiene pinta de que no. Fue Chesterton quien dijo que si no hubiese ningún héroe que mate los dragones, ni siquiera sabríamos que existen los dragones. Aún recuerdo aquellos días de la campaña electoral de principios de 2022, mis primeras entrevistas en los principales medios de comunicación y cómo algunos periodistas próximos al Partido Popular preguntaban extrañados cómo era posible que el Partido Popular en Castilla y León hubiera aprobado un decreto de memoria histórica, una normativa típica de la izquierda más radical. Fueron unos días intensos y fructíferos. Hicimos llegar nuestro mensaje de libertad a más de 200.000 castellanos y leoneses que nos dieron su confianza. La aritmética parlamentaria sugirió en ese momento que buscáramos un pacto con el Partido Popular y en ese pacto no podía faltar un punto que abordara este tema. Si no existiera Vox, ¿qué hubiera pasado con ese decreto? Pues que nadie lo habría cuestionado, porque el resto de grupos parlamentarios, aunque parezca que discuten sobre algunas cuestiones, nunca cuestionan las políticas impuestas por la izquierda, incluidos los partidos localistas, a los que solo les preocupa la pela y sus intereses particulares, y por supuesto tampoco el Partido Popular. Pero nosotros no entramos en política para sumarnos al consenso progre liderado por el PSOE, sino para reabrir debates que seguían vivos en la sociedad española, pero que los demás partidos políticos habían decidido ignorar. Y este es uno de ellos. Algunos dicen que estas cuestiones no son del interés de la calle, que de esto no se come, que es mejor no discutir, que hay que mirar adelante. Decía Edmund Burke que las personas que nunca se preocupan por sus antepasados jamás mirarán por la posteridad. Y tenía razón. Por eso defender la verdad histórica es tan importante, porque si nos roban la historia, perderemos el futuro. Mediante las leyes de memoria histórica, ahora denominadas de memoria democrática, la izquierda española, con la colaboración del PP, han impuesto una interpretación obligatoria de la historia que atenta contra nuestras libertades más esenciales y contra nuestro derecho a saber la verdad y a decir la verdad, algo que ahora está sancionado por la culpa de ambos ustedes. Con esta proposición de ley de concordia, lo que proponemos es una aproximación a la historia de España con respeto a la memoria individual de cada uno, pero con respeto también a los hechos históricos contrastados. La memoria histórica es la imposición de una versión falsificada, ideológica y maniquea de la historia de España del siglo XX para deslegitimar y criminalizar todas las opciones políticas que no sean de izquierdas.
Y es incomprensible que el Partido Popular haya entrado en ese juego a pesar de la promesa de Mariano Rajoy de derogarla. Supongo que lo hizo al estilo de los Nastis en su canción Veneno de serpiente, cumpliendo sueños, rompiendo promesas. Así funciona el PP, con su estrategia de estafa permanente a sus votantes. Promete lo que sus votantes quieren que se haga sin ninguna intención de cumplir lo prometido para cumplir su único objetivo, que es alcanzar el poder a cualquier precio. Por suerte, no somos como ellos, y así lo hemos demostrado el pasado mes de julio, saliendo voluntariamente de los gobiernos regionales tras los múltiples incumplimientos del PP. El relativo a la memoria histórica es solo el último de ellos, aunque también, permítame que lo diga, uno de los más graves. La política de revanchismo histórico ha dinamitado la senda de reconciliación que iniciaron las generaciones pasadas. La concordia quedó definitivamente rota por el nuevo camino comenzado desde la presidencia del señor Rodríguez Zapatero, y las normas autonómicas aprobadas por los gobiernos del PSOE rojo y el PSOE azul han contribuido al avance de estas políticas del odio. 30 años después de la muerte de Franco, el franquismo empezó a estar más presente que nunca en los medios de comunicación. De repente, los españoles empezaron a recibir propaganda tratando a los gobernantes de la Segunda República como unos demócratas ejemplares y a quienes se rebelaron contra ella como unos malvados fascistas sin distinción. Había interés en despertar viejos rencores y demonizar al franquismo y todo lo que lo rodeó. Y hemos acabado castigando cualquier opinión favorable del régimen anterior a 1978 bajo la etiqueta de apología del franquismo. Una auténtica locura adanista y totalitaria que rompe con la continuidad histórica de España como nación y que desde el grupo parlamentario Vox estamos comprometidos a combatir. Lo haremos por amor a España, a la verdad y a la libertad, no por odio a nadie. Y lo haremos para recuperar el abrazo de la transición, el espíritu de concordia que presidió ese momento tan trascendental y en sentido homenaje de tantos españoles que han dedicado una parte de su vida a defender la verdad sobre ese periodo de nuestra historia reciente. Me gustaría recordar en especial a don José Ignacio Nicolás Correa, doctor honoris causa por la Universidad de Burgos, que dedicó horas y horas a esta importante tarea hasta el último aliento con su triste fallecimiento el pasado 16 de mayo. En la contraportada del libro que dedicó a esta cuestión indicó lo siguiente: mi más sincera y mayor ambición es desmontar la falacia generalmente aceptada en estos tiempos, según la cual, durante la Segunda República, España gozaba de un régimen democrático normalizado hasta que todo se vino abajo porque unos militares fascistas, sin razones suficientes, se alzaron y llevaron al país a la guerra civil y a 40 años de dictadura. Apreciado y admirado José Ignacio, has de saber que los jóvenes recogemos la antorcha y mantenemos viva la llama y el deseo de conocer la verdad histórica de aquella época. Lo haremos para que se conozca qué pasó durante la Segunda República. La quema de conventos e iglesias, el anticlericalismo más rancio, las manifestaciones de la dirección del PSOE en las que comunicaban su decisión de tomar el poder por la fuerza y otras muchas cuestiones. La juventud española merece saber que en octubre de 1934 el PSOE, junto con otras organizaciones de izquierdas, lanzó una huelga general en Madrid, asaltó por unas horas Barcelona y Vizcaya y en Asturias impulsó una insurrección popular violenta, que los socialistas asturianos asaltaron y arrasaron los cuarteles de la Guardia Civil, tomaron la cuenca minera, ocuparon las fábricas de armas y se apoderaron de la ciudad de Oviedo, quemando incluso su biblioteca, que el Gobierno de la República tuvo que declarar el estado de guerra para sofocar la violencia, que hubo 9 días de combates inducidos por los socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. ¿Y saben quién contribuyó a acabar con la violencia como asesor del ministro de la Guerra de la Segunda República? Un señor cuyo nombre igual le suena: Francisco Franco. Antes del 18 de julio de 1936 pasaron muchas cosas. Sin ir más lejos, el 13 de julio pistoleros socialistas asesinaron a José Calvo Sotelo. Muchos españoles no vieron otra salida que el horror incivil de la guerra, que se llevó por delante cientos de miles de vidas. Muchos sintieron en ese momento que solo había dos opciones: morir o vencer. La guerra civil española impresionó profundamente al mundo por su crueldad y la inmensa tragedia de un pueblo desgarrado por el odio. Pero, ¿qué habría pasado en España antes del 18 de julio de 1936 para que la Iglesia Católica apoyara a Franco? ¿Por qué la República Francesa y el Reino Unido no acudieron en auxilio del gobierno del Frente Popular? ¿Y por qué murió Franco tranquilamente en su cama a los 83 años con el afecto de tantos españoles?
Los españoles, jóvenes y no tan jóvenes, tienen derecho a acercarse a estos hechos históricos con la mirada limpia, sin ningún gobierno o parlamento que les imponga una visión sectaria y mutilada de lo acontecido. Y es nuestro deber, como representantes públicos, promover la concordia y defender la verdad de lo que pasó. En el segundo aniversario del estallido de la Guerra Civil, el presidente de la República, Manuel Azaña, pronunció las siguientes palabras que merece la pena recordar. Y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de la destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección. Las de esos hombres que han caído embravecidos en la batalla, luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor. Y nos envían con los destellos de su luz tranquila y remota, como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Al morir Franco, el régimen autoritario que encarnaba se autodisolvió en un proceso de democratización que incluyó un gran pacto de reconciliación nacional entre vencedores y vencidos de la guerra y las generaciones que no habían vivido la contienda. La transición española, impulsado por el heredero designado por Franco, fue un proceso que generó gran interés y admiración en el mundo entero. Desde el grupo parlamentario Vox no queremos recuperar un régimen autoritario, ni mantenernos tibios e impasibles ante esta tiranía aparentemente democrática a la que nos ha llevado el bipartidismo corrupto que nos impone estas leyes liberticidas de memoria histórica. Somos millones de españoles los que queremos que se nos gobierne por fin dentro de un sistema democrático, auténtico, serio y constructivo. Voy terminando con la última cita. La memoria es memoria y punto. Puede ser triste o alegre, oscura o luminosa, exacta o incierta, pasajera o duradera, pero es siempre individual, personal, subjetiva y por ello legítima en su diversidad y no sujeta en ningún caso a adjetivaciones de índole partidista, parasitaria y doctrinaria. La única memoria histórica que puede y debe existir es la de los historiadores, que manejen datos, solo datos, demuestren su veracidad y los interpreten con objetividad, honestidad y ecuanimidad, pero no, nunca como ahora se nos pretende, la del Boletín Oficial del Estado, ni menos aún la del Código Penal. Termino como empecé, citando a don Fernando Sánchez Dragó, que habló sobre esta cuestión con la autoridad de ser hijo de un fusilado sin juicio previo por el bando nacional en septiembre de 1936 y habiendo ingresado en prisión durante el franquismo como opositor al régimen. Defender la verdad histórica es parte esencial en la lucha por la defensa de nuestras libertades, amenazadas en España por quienes quieren imponer el revanchismo en lugar de la concordia. Animo a todos los procuradores de estas Cortes a que voten en conciencia, con amor a la verdad, la justicia y, claro que sí, también por amor a España.